¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy otra vez? Como se dan cuenta en esta oportunidad, miren nada más cómo se ve todo este brillo. El día de por sí no es muy soleado que digamos, sino que más bien es un poco nublado y está un poquito gris y de repente puede haber un poco como de calor o un poco de luz. Y es lo que más me agrada a decir verdad de cómo se puede notar todo este enfoque por ahora. Solo que lo que es necesario para platicar y tocar la oportunidad actual es acerca de otras connotaciones que decir que son como la continuación de diferentes episodios, los cuales han quedado atrás a ciencia exacta de lo mencionado. Y ahora mismo creo que, bueno, un momento la cámara puede que tenga no sé si tenga un error, porque es probable que sufra o padezca lo mismo que hace poco tiempo me pasó con uno de los últimos vlogs que tuvieron que ser interrumpidos por la continuidad de uno de los problemas que ocurrieron de la nada por la cámara, ya que de repente puede llegar a pasar eso, ciertamente. Hoy he estado un poco fatigado, realmente desperté demasiado impresionado porque han sido muchas actividades últimamente que he llevado a cabo, pero también, aparte de eso, me han ocurrido fenómenos raros que son sutilmente en detalle y que parecen ser casi desapercibidos al principio, pero que después resultan ser cada vez más abundantes en eventos más todavía radicales o drásticos. Hoy ha sido para mí un día que no hice mucho trabajo gracias al bien, pero me he quedado con la situación y la necesidad real de que sé que falta algo. Y estoy intentando como saber y averiguar qué es exactamente eso, aparte de que también me dediqué a presentar este nuevo material que como se dan cuenta, si todo sale bien, va a ser largo realmente. Pero tengo que esperar al menos para que aparezca lo que es ese anuncio que cada que grabo puede interrumpir de la nada la grabación y eso hace que los vlogs puedan quedar un poco apartados o disculpen si estoy aquí como que viendo es que tengo que checar el dato. Muy bien, el tema que voy a tocar y que voy a ahondar mucho también es para opinar y reflexionar compartidamente sobre algunas pautas que me han dejado muy últimamente demasiado pensativo y reflexivo, cavilando en mucha profundidad acerca de algunas cuestiones que pueden ser un poco llamativas o inesperadas también. Y quiero hablar acerca de que en estos últimos días he estado conociendo y he estado aprendiendo mucho sobre otras disciplinas. Por ejemplo, ayer decidí realmente dedicarme al descubrimiento de un pasatiempo nuevo que me encanta mucho, el cual es, aparte de la actividad física, yo soy una persona atlética, pero no soy realmente, no soy gimnástico, es decir, no soy tan fit, pero me fascina mucho lo que es el movimiento, me encanta la actividad física de todo aspecto, en especial cuando se trata, por ejemplo, de trabajar a la salud y en un buen estado físico de mi agrado y de mi hábito. Así que desde ayer pude tener la oportunidad, gracias a todo lo bueno y estoy perfectamente agradecido, de haber entrado a un cierto club de ejercicio o de ejercitación, pero que dentro de este he podido estar muy apersonado e introducido a nuevas actividades. Solamente, claro, desde el inicio, que fue ayer, me sentí muy feliz, pero me pude dar cuenta de algo de mí muy llamativo y lo quiero, bueno, voy a compartirlo. Yo tengo ciertamente una ambivalencia, no solo fenomenológica o biológica, sino que también yo lo que he podido ver en mí es que soy una persona que suele ser muy a menudo un sujeto el cual tiene demasiadas llamativas circunstancias, que las cuales, en primer lugar, lo que me pasa muy a menudo es que noto que tengo un aspecto y un rasgo que puede ser un poquito ambivalente, es decir, físicamente, tanto conductualmente, soy muy dominado por el área femenina, es decir, el área, creo que es el área izquierda cerebral, la izquierda es la considerable a la denominación femenina, mientras que la otra, que es el derecho, lado del hemisferio de ese exacto sitio, el cual relacionadamente tiene que ver con el hemisferio de esa posición, que es el derecho, se atribuye muchísimo más a lo masculino, a la fuerza, a la rudeza, la valentía, ya saben, el orden exacto, esa actitud que suele ser muy atribuida más al control del dominio masculino. Pero en parte yo tengo otra variación porque realmente yo soy más dominado por el control o por el dominio
cerebral izquierdo, el cual se relaciona con ese aspecto más femenino, que es un poco más de, podemos decir que es un poquito más sutil, es mucho más organizativo, mucho más racional, mucho más analítico, anticipado, congruente, pero también es muy hipersensible y también es muy, tiene ese rasgo arquetípico del cuidado, de la belleza, del perfeccionamiento, del perfeccionismo más bien, y entre otras más cualidades y diferencias que están ahí presentes. Yo lo he notado mucho en mí, pero ayer pude verlo mejor porque tenía las de ganar de que enfrente del trabajo, en la realidad donde estaba en ese instante de ese club, había unos espejos y definitivamente yo puedo distinguirme de que tengo un cierto rasgo. Una cosa sabrán ustedes lo que es ser un andrógino, otra cosa es ser un angénido, aunque claro, podemos decir que es técnicamente lo mismo, pero cuando hablamos de una persona ambivalente, hablamos de que simplemente es un individuo que comparte en balance a una ardilla los dos rasgos de ambas, es decir, los dos rasgos de esa conducta o de esa directriz, tanto biológicamente organizada y desarrollada por lo hormonal, como también que se ve representado en el fenotipo, es decir, en el aspecto físico, en el rasgo, en el aspecto, vamos a definirlo así, en las actitudes sutiles y detalladas de la conducta y de la convivencia y del desenvolvimiento personal que esta persona ya tiene y que ya simplemente es. Es por eso que yo he aprendido eso con el tiempo. Es como si pudiéramos decir que es como una especie de ser en una unidad neutralizada. Uy, disculpen, es que me acabo de picar un mosquito. Disculpenme, es que creo que la cámara. No me gusta mucho grabarme, créanme. Discúlpenme si esto fue un poco incómodo que aparezca así de la nada, de golpe en la cámara y en plena imagen. Es que como ustedes también yo siempre les he aclarado, ciertamente no es muy de mi agrado grabarme así frontalmente y pues aparte pasan situaciones raras. Me encantaría que alguien tuviera la oportunidad o más bien decir más bien que me hiciera un favor de poderme en ese caso pues grabarme para poder terminar y hacer estos materiales con más rapidez y con más facilidad. Pero tengo que pasar por las dificultades de sostenerlo todo el tiempo, así que es más difícil para mí. ¿Saben algo? Voy a buscar un lugar donde pueda mejor grabar, pero sostenidamente la cámara, así que es lo que yo voy a pretender. Voy a buscar un lugar exacto para que ahí pueda grabarme mientras la cámara permanezca sostenida o en base en un buen fundamento de soporte. Así que en fin, pero aparte de eso, antes de ir ahí, porque lo voy a buscar en plena grabación, este tema es muy llamativo porque hay muchos casos de individuos que somos neutralizados, es decir, tenemos una parte de ambas, tanto femenina como masculina, pero está muy más que equilibrado. Puede que ya uno de otro, el otro rasgo puede estar más predominantemente presente, a diferencia que el otro. Por ejemplo, el sexo biológico puede estar menor a la dominancia fenomenológica del otro género, digo, de la otra conducta biológica, dejando más que el carácter sexual biológico, puede estar sostenido más bien por la diferencia de conducta y que también es el hemisferio y que lo que es ese desarrollo temprano lo ha determinado así. Sé que es un tema llamativo y que puede generar hasta un poco de debate o puede causar intrigas, pero yo lo pude distinguir y yo siempre he sabido que yo soy una persona muy hipersensible, muy distinta y que tiene ciertos, diríamos, tenemos las dos danzas desarrolladas en los dos hemisferios. Tanto es así que se puede percibir que es como si fuéramos una especie de entidad neutralizada en una sola fusión de esas dos características. Y claro que muchos también en sus momentos pueden verlo como algo extraño o extravagante o también un poco inesperado, porque claro, digamos que eso no es para nada común, ya que los individuos en su naturaleza siempre están determinados por un gen, por una formación más predominante, pero que esta distingue exactamente su destino conductual y claro, biológico, por tanto. Aunque, por ejemplo, en el caso de los andróginos, ellos pueden tener el sexo biológico es de una forma, pero tienen el aspecto físico del otro género. Y eso es muy interesante. Del otro sexo biológico tienen el aspecto, pero los ambivalentes tenemos un poco más de rasgos mezclados sutilmente, así implicados, implícitos, de muchos tipos, y se pueden ver de muchas formas reflejados y representados. Pero claro, en lo mínimo, por ejemplo, hay muchas veces que yo desde estos temas que los entendí, hubo una época que me generaba un poco de intriga y ruido mental. Pero, por ejemplo, descubrí que había muchos hombres que así como por ejemplo no son no binarios, también, y sí sé que es interesante porque muchas personas lo pueden ver mal, y solamente es un tema que me gusta tocar porque lo considero importante e interesante también por partes iguales.
Resulta que yo he conocido a muchos, bueno, dejando que he conocido, he aprendido y he visto a ciertas personas que tienen estos caracteres mezclados. Por ejemplo, yo les había platicado en un blog anterior en el cual ocurrió este incidente, que espero no se repita en este. Si llega a ocurrir, ya saben, tal vez pueda pasar en 20 minutos, a la altura de esa duración puede que ocurra, porque en ese momento es probable que ocurra lo que les platiqué en ese blog, que ahora lo voy a ocupar para darle este ejemplo en este recurso presente, el cual hablaba de una de mi persona favorita, la cual ella compartía rasgos similares a mí. ¿En qué aspecto? Fácil. Ella era biológicamente, en efecto, era una chica, pero el punto más impresionante es que se podía notar en esa persona los rasgos ambivalentes, muy presentes. Era un aspecto, ella era biológicamente eso, pero yo en lo personal hacemos un clic abrumadoramente poderoso, porque era conexión fuertísima, química y de todo tipo, fisiológica, mental, psíquica. Pero el punto es, esto ocurría porque ella, como tal, tenía un aspecto que tú lo podías ver, pero parecía, era un chico, pero andrógino, pero era mujer. Y es la parte impresionante, es lo que ya generaba mucho el impacto absoluto en esos instantes. Yo, por ejemplo, como decía, yo ya que estuve en esa experiencia, empecé a observar y me di cuenta que, por ejemplo, las personas que son angénidas tienen mezcla, tienen un aspecto, como digo, implicado en que su género se puede ver, se ve dividido o se ve manifestado en los dos al mismo tiempo en el cuerpo. Por ejemplo, hay algunas chicas que pueden tener un rasgo como masculino, no solamente físico, es decir, se ven féminas, pero biológicamente y en lo físico también tiene un rasgo masculino sutil, muy impresionante, cercano, y se pueden ver como si fuera un niño, pero con rasgos de una mujer en todo su aspecto físico y su espectro así visual y aparente. Y eso a mí me generó mucho análisis y mucha reflexión últimamente, porque pensé, wow, eso explica por qué siempre he tenido yo más conexión con este tipo de chicos o chicas que tienen esas presencias ahí notadas y que están propiciadas en ese rasgo, en ese aspecto básico o base. Y eso es lo que explica mucho, es lo que yo pude entender en mi reflexión al final, de que en mi caso, por ejemplo, yo tengo ciertos rasgos interesantes que puedo notar muy a menudo, que pueden ser distinguidos o distinguibles más bien en los dos abanicos, y no solamente en uno, porque hay una fusión de ambas muy presente. Es decir, en lugar de estar dominado solo por uno, hay una labor de ambos en sinergia, en sinergia activa completamente, lo que es en todo momento y en todo desarrollo compartido en esa compañía de esas dos características. Es esa la formatividad que a mí me impacta y que me deja analizando mucho y más de lo esperado, porque me hace saber que yo sé, hay ciertos perfiles de, como he dicho, de individuos que compartimos ciertos rasgos ambivalentes o mezclados. Podríamos decir que es similar, no nada que ver con los andróginos, porque eso es otra causa, es otro tópico, y como tal podemos también encajarlo dentro de otro concepto. Pero lo que importa y lo que me interesa mucho en este instante es verificar lo secuencial y lo concurrido, porque en lo predominante, como estaba explicado con anterioridad, la parte más grande o más digna del estudio en este análisis vendría siendo la otra cara de la moneda, porque pasa y resulta finalmente que en ese por lo legal, por decirlo de un modo llamativo y como siempre digo, con vinculante, hay una notoriedad en que estos rasgos se comparten sutilmente por algunos individuos, por su biología, por su genética, por sus rasgos, por sus características conductuales, psíquicas, su temperamento, su biología. Y resulta que hay muchos casos donde algunos perfiles tienen mucho más presente el rasgo de lo que se conoce como la androginia o el androginismo, que es otro tipo de realidad existente y relacionada a este aspecto. Pero el otro aspecto que más determina una diferencia que hasta en cierta medida puede ser considerada como parecido o próximo o cercano, es que el otro rasgo es mezclado, es decir,
el gen que predomina en lo que es el aspecto biológico puede verse modificado o se puede ver sutilmente distante, pero al mismo tiempo el otro está presente y predomina un poco más que el biológico. Es decir, yo tengo más esa parte ambivalente que me rige más en el carácter del dominio femenino que el masculino, tradicionalmente. Eso me pasa mucho más a mí y mucho más de lo esperado porque, como he dicho, hay casos y hay frecuencia donde pues los perfiles se pueden ver de una manera así compartidos. Voy a tomar el mismo ejemplo, Caroline, disculpen, voy a tomar el mismo ejemplo de la realidad, que esto me permite aprender y que por parte también similar me deja diseccionar y tomar el mismo fragmento necesario para compartirlo y compararlo posteriormente y a priori, porque es muy imprescindible, es completamente importantísimo verlo desde esa panorámica para no confundir o para no verlo mal, porque puede que se malpreste para muchas personas. Eso es lo de menos, porque claro, la diversidad es evidente y es algo de una realidad completamente no subyacente, sino que es adyacente. Muy bien, resulta que así como mencioné el ejemplo de esta persona, hay ciertas personas que tienen un rasgo pues predominantemente de un modo, pero lo que los domina realmente es su otro lado conductual de su de la posición del género original. Por ejemplo, yo soy un varón, pero estoy más dominado y tengo ciertas características un poco más presentes en el espectro un poco femenino. Femenino en forma de pensar, convivir, sentir, interactuar y actuar. Es decir, ser y dirigirme, a ser simplemente yo. Pero esa parte es lo que vuelve el concepto realidad de lo que es ser una persona angénida, pero no desde la androginia, sino desde lo ambivalente. Lo ambivalente puede ser algo que en la etimología el significado, el significado literario, simplemente lo que vendría siendo en significado literal y congruente de lo que es ambivalente, significa aquello que tiene dos contrapartes o contraposiciones que permiten que de tal manera existan varias naturalezas o significados de origen del mismo enfoque. Y yo lo he aprendido mucho con el tiempo porque hubo una época donde, como decía, me parecía muy raro que eso fuera en mi caso o que yo pensara que yo compartiera ciertas cercanías, pero me entiendes que cuando tienes un rasgo psíquico compartido vas a sentir atracción y lo mismo a la otra persona, va a sentir cierta conexión real con tu característica, no solo biológica, sino ese rasgo único, ese rasgo poco usual, que es raro de hecho, es muy raro. Y eso siempre me ha pasado, que solamente con esos tipos de perfiles, solamente con ese tipo de perfiles se siente una conexión más allá nada más de no solamente lo que es lo cercano, lo rápido, lo inmediato de la convivencia, sino que se siente el vínculo de todo tipo, la química en acción, el juego hormonal, las endorfinas, las feromonas, ustedes me entienden, lo que será atracción, auténtica atracción entre nosotros. Lo digo porque a veces ocurre de que te puedes confundir, como me pasó a mí, yo me podía sentir muy raro, muy mal. Y hubo una época que definitivamente me sentía enojado por pensar que yo era un rarito, un curiosito, como dirían. Y sí, lo soy de una forma hasta un límite, a un nivel. Por ejemplo, cuando estaba en ese lugar me percaté de algo muy interesante. Las personas que tenemos esos rasgos es como, por ejemplo, el cuerpo puede ser... El cuerpo tradicionalmente en la fenomenología física común del género biológico siempre es de una manera, no está fusionado a una especie de punto medio de equilibrio de las neutralidades del género. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo masculino es mucho más tosco, es mucho más grande, es mucho más cuadrado, más inflado, más ponchado, más voluptuoso. En cambio, hay algunos cuerpos, más que son de varones, como por ejemplo el mío, que es un cuerpo mucho más delgado, mucho más fino, muchísimo más delicado, muchísimo más, más frágil, un poquito más estético, si quieren verlo de un modo. Es mucho más respingado, mucho más estilizado, más alargado, un poco más gelongado, ¿saben? Es un rasgo como mezclado. Hay una parte femenina presente, inevitablemente. Y en los casos de las féminas que tienen el rasgo más masculino, hay una ardilla, qué bonita ardilla. No la puedo grabar. Ay,
Déjame ver. Sí se puede, sí, qué bonito. Una ardillita, qué padre. Y era café. Qué bonito, y ahí está, ya se va. Ah, se puede ver en la cámara, ¿verdad? Sí. Qué padre, qué bueno. Bueno, hablando de eso, como decía, ay, discúlpeme. Resulta que en el caso opuesto, o bueno, opósito, dijera José Zúñiga, existe una relación en que resulta que hay chicas que pueden que sus rasgos, es decir, el cuerpo femenino común que se considera no socialmente, sino que es ah, el más fundamental en su género original, siempre suele ser un cuerpo o una formación de la estructura que pueda ser dotada en sus atributos comunes muy presentes, porque así es ese tipo de cuerpo, de conjunto orgánico, en lo biológico, claro. Pero resulta que algunas veces se puede ver un poco diferenciado por la presencia de caracteres físicos y visibles que se noten un poco más marcados por una no dualidad nada más, sino como por la ambivalencia de ese balance, como les he dicho. Se puede ver, por ejemplo, el cuerpo por ejemplo, ya saben quién. Era un cuerpo similar al de un niño, no tenía presente grandes, a los que diríamos como el atributo biológico natural, no está presente en esa naturaleza, no está ahí observable. Pero lo que sí se saca mucho a destacar y lo que se presencia mucho y con mejor detalle es ese tipo de equilibrio fusionado de los dos rasgos en un solo cuerpo, es decir, el balance de una unidad en esa naturaleza, en esa presencia. Y es lo que ocurría, por ejemplo, su rasgo haz de cuenta que era un chico, pero se escucha muy raro, yo lo sé. Era un chico, pero andrógino. Era muy llamativo cómo lo notaba de esa manera. Yo por eso siempre me quedé impactado porque yo antes no podía reconocerme realmente como soy en mi gusto, en mi realidad, tanto emocional y ¿por qué no? De preferencias. Esta persona me enseñó mucho para eso, por eso fue que llegó efectivamente a mi realidad, a mi vida cercana. Pero como vuelvo al tema, a lo mismo relacionado de lo consecuente o de lo consiguiente del mismo fenómeno, resulta que había una cierta modificación porque tú presencialmente podías ver más temprano que tarde. Ay, discúlpeme. Ay, me está picando algo. Ay, ya, ya. Disculpe, es que la cámara también es muy. De repente la cámara también como que me acosa mucho y luego es muy desgastante tener que coordinar lo que pienso, hablarlo y mientras tengo que grabarlo y sostener, mientras hago presión en mi brazo, mientras me muevo y mientras hablo y mientras coordino y mientras pienso y mientras reflexiono. Sí, puede ser un ejercicio un poco agotador y difícil a decir verdad. Y más cuando se trata de que estás en movimiento constante como lo estoy haciendo yo y estás hablando y estás tocando los temas correspondientes y respectivos al mismo tema. Tema foco, así le decimos aquí, tema central. El núcleo básico o el punto neurálgico a tratar. Muy bien, esto que así como les platicaba, este rasgo de esta personita no era una chica de una estatura muy proporcionalmente extendida o muy alargada, pero era una persona ¿qué les gusta? Entre unos 65, unos 63. Y bueno, no era una persona, sí, es una muy buena estatura, pero tampoco es una estatura exagerada, ¿me entienden? Ok, pero el rasgo y la estructura ósea, lo que es como la fe, o sea, la fe muscular, es una chica, pero biológicamente se nota, pero resulta que cuando está cerca, tiene todos los rasgos masculinos presentes mezclados. Su cuerpo, en lugar de que tenga el atributo pues más observable de una mujer, que sería el relacionado a eso, ya saben, los atributos físicos característicos del cuerpo femenino, saben cómo es, las caderas anchas, el cuerpo de un modo, su masa muscular, la tonificación, la fe, la estructura. Este era otro tipo de rasgo muscular y es una estructura muy específicamente llamativa, era muy única, era fusionada, por decirlo así. Por ejemplo, hay chicos que tienen el rasgo angénido ambivalente, disculpen, para no ser un poco confuso, porque pueden relacionarlo con el concepto de la androginia o de los andróginos. Sí, es muy bonito, a mí me encanta eso. Hay chicos que tienen los rasgos como de un cuerpo de una bailarina, ¿saben? Es un rasgo femenino mezclado muy presente, muy observable y muy cercano a la misma causa. ¿Por qué? Fácil y simple. Resulta que estos cuerpos, si ustedes los observan bien,
son cuerpos no tonificados, pero son muy delgados. Por ejemplo, hay chicos que tienen el cuello extremadamente delgado, muy largo y muy grande y muy bonito que, haz de cuenta, parece un rasgo femenino mezclado. Eso es lo ambivalente, precisamente. Ahí es cuando entramos a la ambivalencia. Por ejemplo, hay exponentes, actores y artistas en el mundo en la industria del arte y del entretenimiento que exponen estos rasgos. Por ejemplo, podemos ver alguno como Timothée Chalamet, que es el actor francés que tiene un rasgo un poco angélico. Hubo una época donde él se veía también muy femenino y se veía muy mezclado, aunque sabemos que su género, el sexo biológico sí se distingue en él, sabemos que es un varón, pero tiene rasgos muy mezclados a lo femenino. Su cuerpo, su complexión, su tonificación, su cuello, su proporción, lo que son sus huesos, esa estructura biológica de apariencia, sus rasgos, su cabello, sus ojos, su mirada, Ay, siento que algo va a pasar, espérame. Su naturalidad, su espontaneidad. Ese lado femenino, por ejemplo, ¿quién más lo tiene? Manu Ríos es un actor español. Manu Ríos Fernández, el actor que estuvo en Élite, también tiene ese rasgo muy presente. Y también, él creo que es bisexual en la vida real, según yo. Pero hay mucho más que decir. Otro caso que también se puede distinguir de esos medios es, por ejemplo, David Solans, que es un actor español también. David Solans Cortés es un actor que interpretó a Bruno Bergeron de Merlí. Y es lo mismo, son chicos con rasgos muy finamente delicados que tienden a verse femeninos y se ven impactantes porque su rasgo es muy delgado. Es como el mío, por ejemplo, el cuello muy largo, muy espigado, muy fino, miren, muy finito. Bueno, es decir, la piel también suele ser y se ve muy delicada, como de terciopelo. Se ven muy delicados, muy delgadas, mucha liviandad presente en su característica. Es una característica muy especial, porque estos chicos, de hecho, como siempre pasa, nos confunden, bueno, nos acusan luego también. O sea, la gente estos tipos que nos culpan y nos insultan, diciéndonos homosexuales, diciéndonos así porque creen que nos van a ofender, creen que eso es un insulto y creen que eso va... El problema es que lo hacen como ataque, como para desestimarnos, para sobajar, para sonsacar, por decirlo así. De una manera, claro. Pero igualmente eso no quita de que pase así. Y muy a menudo, porque estos tipos humillan mucho a las personas que son como de mis características también de perfil, físicamente óntico, inherente, lo ven así, lo presentan de una manera para o quieren ser peyorativos, les gusta ser ofensivos y mucha gente siempre le acusa y dicen, cuando ven este tipo de perfiles que son varones pero que tienen cualidades mezcladas, dicen, no, ese tipo es homosexual, es gay, y lo hacen para humillar o para insultarnos. Y es la parte complicada realmente. Resulta que estos perfiles también, por otra parte, tienen presencia conductual y rasgos hasta en la mirada. El rasgo femenino es muy presente en algunos casos con estos perfiles, efectivamente, porque son mezclas, son ambivalentes. Su mirada, su gesticulación. Muchos dicen, es que la pluma también lo hacen para, ya saben, las personas que quieren como despreciar a estos perfiles, lo hacen con ese deseo de verse superiores, tal vez en algún aspecto de, no sé, como el caso clásico de la heterosexualidad débil o frágil, que quieren como despreciar a las personas que quienes consideran de capacidades menores por su simple gusto, por su orientación. Y eso es un tema que quería platicarlo porque, como he dicho, yo ayer me impacté mucho con lo que pude analizar. Por ejemplo, las personas que tenemos este perfil, luego solemos que podemos hacer una chica y hagamos de cuenta que para la chica somos nosotros otra mujer. Y bueno, pueden pensar, no, el amigo que puede ser el chico que es, dirían ellos, no, pues el chico que puede ser de otro bando dentro de ese grupo de amistades. Si es que podemos, en una hipótesis, pues poner todo dentro en ese lugar para que quepa la información de caso aplicable y práctico. Ahora, resulta que con esto que he aprendido y he visto muy cercano, yo, yo me di cuenta de que cuando tú tienes esa característica, las personas te pueden ver de una manera rara porque piensan, ¿este chico qué es? Pueden acusarte, como me pasa a mí siempre. Me acusan de débil, de homosexual. O sea, ellos quieren juzgarme con eso, lamentablemente.
me dicen de todo. No, pues eres un joto. ¿Por qué? Por cómo te expresas, por tu voz, por tu apariencia, por tu sensibilidad, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar, por tu forma de sentir. Eres un fenómeno. No eres ni una vieja ni tampoco eres un hombre, porque tú me dicen es que varón, realmente tú varón, ¿cómo vas a ser un hombre si eres todo lo contrario a lo que es un hombre? Yo pienso pues que para ellos ser un hombre es cumplir las características del, de la cosmovisión social en aspecto y en función a lo esperado y a lo conocido. Pero no es lo resultante conmigo, en cierta forma, porque está en otra posición realmente en una postura más, en otro aditamento de contextos. ¿Por qué? Porque ellos, como he dicho, pueden llegar a haber situaciones un poco más delicadas o más complicadas, donde se puede mal ver o se malprestan algunas situaciones y tú terminas mal. Un ejemplo, yo ayer que estaba presente en ese lugar, ahí están presentes muchos, voy a decirlo así, varones que son lo tradicionalmente conocido y esperado, son los clásicos individuos que son muy fuertes, son tan ponchados, cuadrados, muy así inflamados, están muy están chispeados, se ven muy musculosos. Y tú como no cumples ese carácter, te pueden ver mal o te pueden ver como de este tipo está bien chistoso, está bien chaquetoide. Así me ha pasado a mí, porque te ven, yo soy muy delgado, soy muy delicado, muy fino, es decir, tanto no por los rasgos faciales, sino mi cuerpo. Miren, déjenme ver rápido. Chéquense. Observen esta parte, creo que se puede hacer un énfasis rápido. Ya vieron un poquito que dice aquí rápido. Ahorita les voy a platicar cuál es el ejemplo que quiero poner en claridad así rápido, no me tardo, solamente observen esta, es que el enfoque no es bueno, pero en fin, miren, chequen. Okay. Ya, ya, creo que sí se pudo ver. Tuve que acercar la cámara otra vez. Tuve que acercar la cámara otra vez porque como que tuve errores de ángulo. Ok, ¿qué se pudieron dar cuenta? Que como dirán, la emanación que una persona, una entidad biológica genera, también se puede distinguir en proporción a cómo es más su hemisferio que lo predomina. Por ejemplo, yo estoy más predominado por el lado femenino, cerebralmente. El rasgo, la característica es como si estuviera siendo una chica de una forma, pero yo no soy una chica, soy un varón. Bueno, no tradicional, no convencional, pero está presente ahí. De hecho, les voy a platicar una cosa muy íntima, pero muy real. Hubo una época donde yo, con mi padre, que en ese momento vivía, él siempre me acusaba y le gustaba despreciarme y minusvalidar todo de mí, juzgándome, diciéndome de que yo era un maricón, o sea, un joto. Y muchas veces me pusieron la etiqueta de eso, y luego llegaban los amigos macuarros, unos macuarrillos que eran todos unos, ¿qué les digo? Unos pobres diablos que llegaban y eran conocidos porque no tuve otra y se acercaban igualmente, me criticaban y juzgaban todo de mí, siempre partía en base de que ellos creían que a mí me afectaba, aunque sí hubo un momento de confusión como todo nos ocurre, ellos me atacaban con esa maldad dirigida hacia contra de mí. ¿Cómo? Fácil, solamente llegaban y me querían atacar de, es que ese maricón, ese gay, ya saben, las clásicas babosadas contra de mí. Pero realmente yo me doy cuenta que yo no soy, lo que eso me están como calificando, nada que ver, no es muy lejos de la realidad conmigo, porque realmente no soy tampoco como ellos quisieran creer, o bueno, culparme para su conveniencia, tampoco eso aplica. Y hay una parte donde yo me di cuenta un poco más de que había una naturalidad distinta, muy específica y concretamente hasta especial, en algún rasgo conmigo, pero presente. ¿Por qué? Habían veces que siempre te das cuenta rápidamente de algunas como cualidades en que no sé, esto no es, pues no sé, es como que esto no nace de la tierra ni nace de lo tradicional, no se da en maceta, no nace de la tierra como los hongos. Hoy que estamos ya empezando un nuevo año y que de hecho este material es el primero del nuevo mes de febrero, yo también me voy a dedicar a contar otras informaciones de todo tipo, pero este material lo tenía que aprovechar para la misma intención y esa función, esa virtud de deseo mío es que funcione con ese mismo canal de esta vez platicar algo más personal, porque este canal es mío para ese mismo propósito. Como siempre tengo que enfatizar y darle el detalle de claridad. Ahora, algo más. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en esos sitios me encanta, solamente que si te das cuenta,
cuando hay una persona así ambivalente, suele ser de una actitud y una conducta que a los dos géneros entabla bien el vínculo de una configuración de comprensión compensatoria. Es decir, el puente es demasiado sostenido porque este tipo de perfiles tienen como tienen los dos lados predominantemente balanceados hasta un cierto punto, solamente que el otro conductual sobrepone y gana por demás en la escala de la mentalidad o de la carácter dominante en contrario al género o al aspecto visual y observablemente con facilidad. Ahí está la característica clave. La característica clave es ese mismo detalle de que hay mucha capacidad de comprensión entre los dos lados. Por ejemplo, vamos a decirlo de un modo un poco más sin tabúes, o mejor sin tantos sincretismos o tantos hermetismos. Los varones comunes, clásicos, pueden llegar a ser demasiado guiados por el instinto, son muy visuales, pueden ser tienen la honra masculina que los guía, que son conquistadores, ¿no? Y son muy predominados por el instinto básico de la reproducción. Les encanta, ya saben, compartir o convivir con ah, tener contacto con el otro sexo, con las mujeres. Les fascina, es un poco más común. Y tienen más a buscar rápidas respuestas y convivencia instantánea de convivencia en disponibilidad, en disposición. Pero resulta que los otros perfiles no somos muy guiados por el instinto de esa forma, tan fuerte, tan evidente, tan biológico, no. Sino que como que nos conectamos y entendemos en un cierto lado esa parte del sexo opuesto. Por ejemplo, yo que soy varón, tengo una comprensión de puente muy compensado con las damas, con las féminas, en aspecto no en el aspecto tradicional o el esperado de lo que es un tipo que simplemente busca, tener una pareja, reproducir, conocer, sentir la cercanía, el calor femenino, la atención de este otro sexo, sino que más bien lo que ocurre conmigo o en nuestros perfiles es que no pensamos con ese instinto y nos compensamos más en el sentido de que podemos ser como el otro en reflejo. Yo que puedo ser varón puedo tener el reflejo de ser una fémina para una mujer. Lo mismo ocurre con los perfiles de las chicas que tienen ese aspecto recurrido de que puedan tener un aspecto hasta masculino, no sutil, o sea, más andrógino. Y bueno, aquí de hecho socialmente es un poco pues vejatorio como se les llama, de que es una marimacha, ya saben, ¿no? O sea, what the fuck, discúlpenme. Y eso a la vez es entonces que ocurre la magia, porque somos reflejo, por ejemplo, las chicas que tienen estos aspectos físicos visiblemente más predominantes. Por ejemplo, es que hay personas que tienen rasgos del otro género muy presente o muy obvias, pero más también en lo conductual, y eso también, lo conductual te hace ver de una manera hasta más al otro género. Muchas gentes critican y piensan, no, pues este tipo, sus hormonas, está confundido, déjenlo, está perdido, está volteado. Y a mí me ha ocurrido que en mi experiencia, muchas veces y mucho tiempo, yo fui profundamente aquejado y juzgado de la manera más absurda por eso, porque yo no era un tipo que estuviera buscando o pretendiendo esos tipos de actitudes. Y mucho menos esos propósitos pensados, planificados y premeditados con la alevosía de que pues ellos esperan que si eres un varón tienes que ser un irrespetuoso patán, un chango técnicamente. Y la verdad, hay que admitirlo, eso no va conmigo y nunca ha habido eso conmigo y hasta la fecha no lo ha habido. Pero mucho se me juzgó por eso, porque ellos te evalúan en pos y en plus, así en función a cuánto tu currículum vitae de conquistas y de relaciones en oferta y demanda se determine o se defina para contigo. Y eso ha ocurrido así conmigo. Mucho tiempo se me acusó de todo y se me insultó, se me criticó, pero fue muy duramente
el desprecio y la humillación, y sí, disculpen mi jeta, fue muy grave porque vino de la gente que se supone que eran, bueno, personas cercanas, y todas me atacaban, y todos tuvieron ese ataque contra de mí de, es que ese es un maricón, él es un maricón, o sea, se dan cuenta, ¿no? De, es un gay, es un homosexual, no vale nada, es un fracasado social, no tiene pareja, ¿quién lo quiere? Y muchas cosas así se me atacaron solamente porque pues les parecía fácil. Y también porque yo tengo una cierta energía diferente, admitámoslo, sí la tengo, pero yo les digo y los he platicado, yo realmente, y es evidente, no soy homosexual, o sea, no soy gay. Aunque eso puede confundir y aunque muchas veces sea raro porque luego lo que se espera es que eso no es así. Cuando fui ayer, pues hay también mucha presencia de todo tipo y tal vez lo que la gente busca es que uno sienta la necesidad de comprometerse al menos en agradar. Pero cuando eso no ocurre y cuando, por ejemplo, hay casos donde ya no buscas agradar, por ejemplo, yo que ya llevo tanto tiempo que ya no busco ni una ni otra, te puedes volver absolutamente un caso. O más bien una sombra en la mecánica y una anomalía andante. Y eso me ha pasado ya mucho, con una intensidad y con una frecuencia alarmante. Porque yo nunca me lo esperé en un momento dado, o más bien inicial, incipiente en su eventualidad radical. Yo no tenía tampoco ese pensamiento de que, uy, va a llover, de que fuera tan obvio o, voy a decirlo, evidente. O más bien también dicho, convincente, ¿por qué no? Porque hubo una época también donde yo desde ya, les digo, llevaba tanto, y luego lo voy a platicar en otros posteriores videos, obviamente, pero, o sea, para charlar. Yo en la secundaria también, yo siempre fui un tipo muy desinteresado de lo que todos chavillos buscan y que pues el instinto les obliga. Yo no tengo tanto ese instinto porque pues ya les he dicho, soy muy atípico en todos aspectos para buena o para mala suerte, ya de acuerdo a lo que ustedes consideren. Pero ahí no termina el punto, sino que apenas va a empezar. Resulta que hubo un tiempo donde yo tenía pues también amigos en esas etapas, pues preacadémicas, y muchos me juzgaban de, ay, sé tú cómo eres, eres un amargado, no te gustan, es que a mí se me hace que eres hot, y me juzgaban por eso. Y realmente no, yo me doy cuenta que hoy en día siempre supe que si yo no tenía el interés es porque realmente yo tenía un lado también hasta femenino, porque como tiene los dos rasgos, no te puede interesar la persona por instinto inicial de, voy a buscar reproducirme, voy a buscar el placer carnal rápido, no, sino que lo que domina en esos momentos son otras cualidades básicas. Por ejemplo, yo no tenía como ni pensado en socializar porque no me causaba realmente ninguna persona algo en esa época. Yo estaba frío. Es que, ¿cómo decirlo? No me causaban impacto alguno y por ende el interés real pues estaba inexistentemente desaparecido. Tan desaparecido que no era como un pensamiento recurrido o que fuera demasiado ocasional en mí. Y eso fue lo que produjo esos efectos, esas características de personalidad y claro, ¿por qué no? O sea, de por sí ya vienen predispuestas por lo ontogenético, porque antes de la formación ya hay ciertos genes en juego que producen un producto, un resultado biológico estimado a lo esperado de acuerdo a esa fórmula de, de desarrollo. Es un desarrollo biológico, bioquímico, de todo tipo. Es el aspecto ontogenético de todo tipo en su mayor iniciación de desarrollo y de procreación primordial. Bueno, más que procreación, yo diría de formación. Es lo gestionado, es lo estacional, desde el feto. Por eso ocurren estos tipos de perfiles. Ya después crece, se observa mucho más el rasgo y es más evidente y por ende es innegable saber que así como por ejemplo en los otros casos de individuos que pueden poseer alguna de estas variantes, se pueden verse involucrados en críticas muy duras y justas por completo de personas quienes las desprecian y las ponen, no dudan ni un segundo, como en utilizarlas para arraigarlas a una fuente o a ese bardo de mala vista, de ser mal vistos, de ser despreciados y hasta en un punto odiados, ¿por qué no? Porque así funciona lo que es esta naturaleza social. Y el sistema no premia, porque recordemos que, por ejemplo, hasta la fecha hay mucha gente
que juzga a la comunidad homosexual. Las juzgan mucho a los hombres que tienen que son gays, que son simplemente, los juzgan. Por ejemplo, yo he platicado que yo soy bisexual y lo digo sin problema, no es porque yo lo esté gritando, lo comparto, lo digo, pero la gente igualmente buscan hacer estigma y atacar injustamente a personas quienes ellos no aceptan. Por ejemplo, imagínense, lo mío aunado con lo que tanto se me decía, y claro que sí, también tengo un cierto nivel de autismo, clínicamente entendido, registrado en lo estricto, tengo un nivel de autismo. Y a pesar de eso, no tuvieron piedad, no tuvieron treguas. Ahí está la diferencia, ahí está la presencia de estos casos que son muy obvios y son cada vez más presencialmente indiscutibles, sin distingo alguno. Ahora, que ya antes de concluir este gran archivo nuevo, también he de aclarar que yo he visto que si aparte del juicio social, del desprecio, lo que se ha de sufrir, lo que se ha de vivir, yo fui, como he dicho, yo he sido atacado hasta el tuétano, hasta el pámpano de ser homosexual, man, pero lo hacen para atacarme, a mí ni me enoja, no me enojaba, me dolía. ¿Saben por qué? Porque me impactaba pensar, es que tal vez realmente sí lo soy, pero no lo sé del todo y ni siquiera estoy seguro, y si lo dijera o lo pensara, realmente no entiendo cuál es mi gusto, no sé cuál es mi interés más predominante o más relevante y dictado en lo sexual. Yo no sabía y no lo entendía, pero yo simplemente vi que por simpleza, si también me atraen los chicos del perfil ambivalente, es por ende que soy bisexual, porque también me gustan las chicas con esos rasgos y esos aspectos. Y es algo interesante ver cómo todo se transforma al favor del entendimiento una vez que puedes ver en ti y saber bien tu naturaleza, tu humanidad y tu particularidad, que no es nada malo, simplemente, como he dicho, no hay que dejarse llevar por la creencia social, pero sí puede ser hasta un punto, por ejemplo a mí que se me hizo mucha bulla con lo malo, según de que lo que ellos querían que yo creyera, de que yo sentía estaba mal y que tenía que ser prohibido y restringido, yo simple y llanamente me empecé a desconectar de mí mismo y eso produjo mi confusión y mis episodios de deterioro humano, individual y de alejarse de las necesidades emocionales básicas y fundamentales de la experiencia humana, que es la conciencia emocional y la conciencia real a, a un canal honesto de la experiencia y de la vivencia humana. No humanista, sino humana. Yo también me he dado cuenta de muchos de estos rasgos. Por ejemplo, las energías. Luego dicen, es que este tipo tiene mucha pluma, es un joto, y me quedo. Pero siempre lo dicen esos tipos que quieren crear disonancia, quieren crear conflictos inútiles y sin garantía de nada bueno, pero lo hacen solamente para alimentar su ego de ellos sentirse superiores porque se supone que ellos son normalitos, porque son heteros, según, claro que todos tenemos un lado mezclado de homosexualidad. No está mal, es biológico y es entendible en nuestra naturaleza como especie, como individuos, con gustos, con placer, con deseos, con emociones y con sentimientos realmente importantes a la vanguardia de la vida, al futuro de de los momentos de más importante autodescubrimiento y autoconocimiento, como me pasó a mí. Y al principio puede ser muy complicado, la presión social, la presión ambiental, viceversa, la familia, no se diga la familia. Tampoco se puede decir mucho sobre el círculo de cerdo próximo, donde pueden haber amistades ahí interfiriendo, que bueno, yo en mi caso, más que amistades decididas por mí, personas que están cerca de ti por alguna otra causa, ya sea X o Y, no importa la incógnita, te ven muy mal. Y aparte, por si fuera poco, en final a ello, te pueden intentar juzgar ocupando cosas que ellos saben que duele, pero no les interesa herirte con algo muy sensible cuando tú ni siquiera los lastimas. Cuando tú ni siquiera los buscas herir o pensar mínimo en ellos, ellos sí te piensan para buscar llamar tu atención tuya por medio de herir, por medio de tácticas rastreras y parasitarias de lastimar.
Y yo luego lo que he notado es que, por ejemplo, es cierto, como tenemos un cierto una ambivalencia, o más bien los dos dominios cerebrales, los hemisferios, los compartimentos, los montajes, están tan bien regulados en ese balance hormonal, más que no hormonal, sino de nacimiento, de composición entre las dos naturalezas, te puedes llevar muy bien con el otro lado, con el otro género, a un punto de mucha de comprensión y de convivencia natural, pero que no está medida o no está observada ni está evaluada en óbice de buscar eclipsarse por medio de el mismo interés que siempre se repite en lo natural de los géneros. Por ejemplo, el varón clásico siempre busca que el noviazgo, que clásico relación de compartir y de sentir el calor del otro sexo, la atención femenina. Pero yo, como hablando desde un punto general de los que somos más ambivalentes, es decir, las armonías mezcladas en un buen balance de la conducta y lo biológico presentado en un ser, somos mucho más sensibles, mucho más comprensivos y empáticos desde la humanidad. Y eso hace que, de hecho, así como por ejemplo pasa que luego dicen, ah, pues el amigo que es gay de esta amiga, haz de cuenta que para la amiga es otra chica. Algo así ocurre. No hay ningún interés doble, no hay lenguaje ni monedas de cambio a descubrir o a revelar o a intercambiar. A veces es muy fuerte el sentimiento que te generan estas críticas, como me pasó a mí, porque te hacen sentir sucio, te hacen sentir mal, despreciable, indeseable, y en un grado muy obvio de ser alguien que está muy mal su hecho de ser así. Y eso produce en efecto una derrota existencial de altas escalas muy grave, muy perjudicial y demasiado en colmo abarrotado de ser extremadamente inquietante, ser tan pero tan dañino, tan nefasto, tan atorrante, tan indeseable. Y siempre son cualidades que solamente se van regidas por esa crítica que está construida para hacer un apoyo de buscar discriminar o buscar herir, como me ha ocurrido en tantas experiencias iguales. Por ejemplo, el hecho de que si tú eres un varón, pero que no busques lo que todos se supone que deben buscar, que es ser un, ya saben, un don Juan, etcétera, es motivo de burla y de discriminación o de maldad ajena. Ahí está el verdadero caos. El problema que es lo que se ha de buscar con cuidado de evitar o de neutralizar para que eso ya no crezca, porque eso, al decir verdad, es como un virus. Y es un virus no solo ético o social, es un virus más grave todavía. Es un virus mental y una anticulturalización de daño colateral masivo, sin dirección, sin motivación real y con total contundencia demoledora en acción. Y eso es lo que yo he aprendido con estos últimos momentos y qué bueno, lo quería conversar. Gracias a lo mejor el archivo no tuvo ninguna interrupción, se ve bien, es decir, no hubo ningún problema, no hubo error en el registro. Y está aquí la grabación está a salvo, está pura por ahora, a ver si llegas ahora y espero que no se corte en ese proceso de por sí. Ok, algo que más he de aclarar. Hay muchas ah, otros axiomas, hay más aforismo que voy a cortar, tela, leña que voy a cortar. Ya para finalizar, porque el día de hecho que crees se puso muy nublado, ya está captado en cámara, pero también está como raro porque hace un poco de frío y sientes que va a llover, pero no ocurre nada de eso. Yo he conocido muchas personas que tienen estos rasgos, bueno, no es como que sean muy, como he dicho, no son recurrentes, es muy raro que encuentres gente así, pero lo triste es que en experiencia pura, a mí se me juzgó de una manera muy espantosa y muy obscenamente revulsa, muy repulsiva y muy injusta y merecidamente insufrible. A mí se me juzgó. Se me decía, no, pues tú eres un maldito monstruo, maldito maricón, pudre, de que no vales nada, nadie te quiere, nadie te pele. Y yo me quedo, ay, hijo de tu, órale, órale, así nos vamos a llevar. Porque era muy dado a eso. Pero ellos me valorizaban
de acuerdo al evento de oferta y demanda en el currículum vitae que según ellos yo tenía que ofrecer. Y jamás me dediqué a ofrecer nada de eso. Y hasta la fecha no lo hago. No buscas agradar, buscas concebir y buscas sentir, entender la experiencia. Eso es lo que yo busco. Y sobre todo también buscas conocer y entender con otra fuerza y con otra forma la evolución personal, que es el desarrollo real de la persona y del ser, pero no una persona en el rol social, sino tu persona, que es el yo ideal. Y ahí está el cambio, la verdadera sensación. A mí luego me decían, no, es que este maricón, míralo. Me decían, es que, bueno, y también mi familia fue la más nefasta realmente. Me decían, es que este tipo es, míralo, es un maldito fracasado, es un solitario, está abandonado, nadie lo quiere. El aspecto de mi presencia también es diferente y eso ha sido motivo para burlas, para desprecio, para críticas destructivas, injustificadas y extremadamente lascivas, con morbo, con doble maldad, con doble caos de destruir, de herir, de lastimar, de dañar. Y eso yo lo conozco. Es un nivel de humillación estable, establecido. Y siempre estaba ahí antes. Algo antes de acabar este blog, querido mundo, yo les digo esto como un tema muy interesante de a más no poder de las cosas. Yo me he quedado muy reflexivo de estas realidades recientes y últimas de mi camino y de mi andar en todo este rollote y en este rejunte y en en este embrollo que wow, no lo puedo ni creer. Pero algo que ocurre también es que te puedas ver mal, porque como he dicho, yo tengo un aspecto y bueno, no es porque yo hable de eso. Ahorita se prestó todo eso y bueno, lo estoy permitiendo, pero te pueden ver mal. A mí me pasa mucho. Miren qué bonita capilla, miren. Tan bonita. Ahí se pone dinero y es la Santa Virgen María, la morenita de México. Bueno, lo último, en esos minutos aprovecho tu presencia, tu aspecto, esa fe, la formación, la estructura. Me la criticaron tanto y luego me decían, ay, es que tiene mucho porte el maricón este. Yo me quedaba, no los entiendo, no entiendo cómo pueden ser así de extraños y de raros. Porque una parte de ellos critica, pero otra parte está fascinada porque piensan, este tipo es raro. Y lo raro tiene un valor inexpugnablemente incomparable. Y es lo que lo vuelve cada vez más poderoso. Le da no valor nada más. No solamente sumas a ese valor que no se puede vender o que no es negociable. Esa es una carta de una tabula rasa, como una tablilla en blanco que solo suma y crece con tu potencial humano de autodescubrimiento y te vuelves cada vez más esa persona libre, quien siempre tuviste que ser. Y eso es lo más hermoso que también yo en este tiempo me he llevado y que comparto con ustedes en este gran archivo de grabación de muy buena duración y largo y tendido como siempre lo hago. Me encanta poderlo hacer, me siento muy feliz. La idea es que ustedes sean felices y sean libres. Y si alguna vez se han sentido así reprimidos o oprimidos, en sombra o en oscuridad, callados, en ese silencio que no es suyo, no lo permitan y sean felices en su forma, conózcanse de corazón con la experiencia de no tener miedo a sentir quiénes son y ver lo que realmente aman, amar lo que necesitan y ser mejores por eso. Porque eso es lo que va a liberarlos y les va a dar una fuerza que va a ser inquebrantablemente invencible y inamovible. Así que, bueno, querido mundo de mis ojos, gracias por ver este nuevo archivo. Solo les digo que agradezco mucho la atención, sean muy felices siempre, por favor. Les deseo lo más grande, lo más bueno. En estos últimos tiempos voy a estar un poco más activo, espero, porque tuve ciertas tardanzas por situaciones que fueron incidentes inesperados. No me los esperé, obviamente, porque fueron golpes así abruptos, pero ya tienen al fin una causa de por qué ahora puedo ver que fue mejor así. Así que, querido mundo hermoso de mis ojos, otra vez les digo, cuídense mucho, pásenla muy bien, tengan tengan una excelente semana y siempre sean conexos sean siempre presentes en lo que más saben que han de vivir y que han de mirar para ser su mejor versión. Cuídense mucho y sean muy felices. Bye bye.